Buenas, estimados estudiantes, buenos días. Espero se encuentren muy bien. Aquí paso a saludarles y a presentarles la segunda clase del módulo de el poema de Gilgamesh. Este poema es muy interesante por todo lo, digamos, simbólico y todo lo interpretativo que puede llegar a tener en estructura a nivel psicológico y de aporte, ya sea filosófico, social, personal, para el individuo. Y la clase de hoy, de esta semana, tratará sobre este. La segunda parte de este módulo evaluativo trata sobre, a ver si lo tengo por aquí, para ser más precisa, sobre fenómenos psíquicos, sueños, actos fallidos, chistes, síntomas y lecciones complementarias. ¿Qué vamos a hacer con esa segunda parte? Quiero que armen grupos, puede ser dos grupos en los cuales el primero va a hablar sobre los sueños y los actos fallidos y el segundo va a hablar sobre los chistes y los síntomas. Y todos estos, el grupo que agarró sueños y actos fallidos va a colocar algunas lecciones complementarias, al igual que las personas que agarraron chistes y síntomas van a integrar algunas lecciones complementarias sobre este tema. ¿Qué quiero que hagan con esta segunda parte de esta unidad? Quiero que ustedes generen como grupo, armen los grupos y hagan un video en el cual salga ese grupo, porque sé que se reúnen para otras clases o pueden coincidir para otras clases, se graban, lo suben a YouTube y me lo mandan por el grupo de WhatsApp. Esa va a ser la segunda semana en esa parte del módulo para ver cómo van quedando los temas y ustedes van a desarrollar esa parte. Yo voy a desarrollar la primera parte, que es el poema de Gilgamesh con la reflexión psicológica y el impacto psicológico que tienen los individuos esta, digamos, esta parte. Ok, ahora entremos en materia de este poema. ¿Qué es lo interesante de esto cuando lo leí, cuando lo investigué? Porque me dediqué a la tarea de comprenderlo y estudiarlo. Ojalá tengan la oportunidad de ustedes también leerlo, estudiarlo. Es muy bonito, muy interesante. Y también les voy a enviar un link, un enlace de un video de un experto hablando sobre el poema. Es como que nos da más matices en esta rama que él empieza a desarrollarlo. ¿De qué trata el poema? El poema es una obra atemporal en el cual sigue resonando actualmente, que era lo que les explicaba, porque sigue teniendo interpretaciones e impactos, porque tiene elementos principales que siguen trascendiendo en el tiempo de cada persona. Es más que todo interpretativo de qué mensaje individual me va dejando a mí como persona. Trata temas universales como la amistad, la pérdida, la muerte, la búsqueda de la inmortalidad, ofreciendo una visión profunda sobre la naturaleza humana en nuestro mundo, como la condición humana, en lo que estamos, digamos, inmersos, lo complejo, todas estas cosas que vamos viendo y desarrollando a partir de nuestra existencia. ¿Qué es lo importante de este poema? Podemos ver la fragilidad de la existencia, la importancia de las relaciones humanas, la búsqueda de un significado más allá de nosotros mismos, la relevancia que tiene la comprensión de todos estos aspectos psicológicos del individuo y que lo convierten en una obra fundamental de estudio para esta comprensión. Por eso le decía como que es un significado individual de cada ser humano. Ok. Entonces vamos a entender como los aspectos más relevantes que saqué de de este poema, hacia lo filosófico, de este cuento. La condición humana y la mortalidad. Sabemos que el ser humano tiene estas dos dimensiones, lo innato que está y la mortalidad. Sigmund Freud decía que el ser humano va a lo largo de su vida como si fuese un ser inmortal porque a través de las experiencias es que vamos adquiriendo como
esta conciencia de que somos seres mortales en este plano y que las experiencias a partir de ellas nos van como centrando en que las cosas no son, que nosotros y la existencia y nuestras relaciones interpersonales no son fijas, sino que van a pasar por una serie de cambios, una serie, digamos, un comienzo y un fin, por decirlo de alguna manera. Entonces vemos cómo es la fragilidad de la vida. En esta historia, el personaje Enkidu, tiene nombres particulares, eso sí, es el mejor amigo de Gilgamesh. Este sirve como un espejo que refleja la fragilidad de la existencia humana porque muere el mejor amigo de Gilgamesh, quien fue un rey en esta cultura en la cual fue reflejado este poema, y la pérdida desencadena una profunda angustia existencial y empieza esa desesperada búsqueda por la inmortalidad. Es como un reflejo de la muerte cercana de un ser querido, alguien que era representativo para este personaje. ¿Qué viene a ser como que, qué viene a generar? La angustia, una angustia existencial y en esta búsqueda desesperada como de perpetuarse, ¿no? En el tiempo. El miedo a lo desconocido. Este temor a la muerte desencadena o puede suceder en muchos episodios de la vida. Por eso vemos como personas, incluso en algunos tiempos los niños, inclusive tienen una fase donde ellos dicen que les dan como miedo morirse, ¿no? Como yo lo he visto en consulta, donde algunos niños como que con ese temor, ¿no? Que el papá o la mamá se llegan a morir o estos pensamientos, y es propio de querer como que siempre esté su ser, digamos, de protección, su ser cercano, este se ve ahí inmerso en esas primeras etapas de vida, incluso. Más adelante, en la adultez temprana o la adultez tardía, podemos ver como dimensiones de esta o reflejos de esta, digamos, de la angustia que puede llegar a ser esto. Unas personas los tienen más conscientes, otros menos conscientes. Y el miedo a lo desconocido que hay más allá de la muerte, que puede ocurrir. En la clase anterior mencionábamos parte de estos simbolismos que vienen dados a través de ciertas religiones, ¿no? De que hay algo más allá después de la muerte. Pero aquí en este poema podemos ver que el temor a la muerte, esto y a lo que pueda suceder después de ella es un tema universal, universal que el cuento o el poema de Gilgamesh encarna de manera poderosa. ¿Por qué? Porque su viaje empieza un viaje interno por encontrar respuestas a preguntas fundamentales como la vida y la muerte, esta fragilidad de la existencia humana, el temor de que qué puede suceder. Entonces podemos ver en este viaje empieza a generar preguntas, pero para en búsqueda de resolverlas y tener significado a través de esto que él va atravesando a lo largo del poema, que es esta parte de la lámina, la búsqueda del significado. Entonces podemos ver otra parte del poema donde ve más allá del poder, donde Gilgamesh, como un rey de Uruk, posee el poder, tiene riqueza, pero esto se da cuenta de que no sigue llenando ese vacío existencial que tiene, y esto viene dado después de la muerte de su amigo. La amistad también como fuente de significado, o sea, le trajo una información, es como un darse cuenta y una representación en carne viva de este hecho. Y es algo muy humano, por eso trae como conceptos o vivencias que todos los seres humanos atraviesan a lo largo de la vida. Por eso podemos identificarnos. Y los poemas sirven para esto. En la relación con Enkidu, le proporciona un sentido de propósito y compañía, lo que viene haciendo la amistad. Y en esta pérdida lo lleva a cuestionarse el valor de su propia vida, del rey, de Gilgamesh. Y podemos encontrar lo que es la sabiduría ancestral, que a lo largo de su viaje busca sabiduría de diferentes fuentes.
Si bien dijimos que empiezan una serie de cuestionamientos donde podemos buscar información o respuestas, ya sea de lo que antecede o puede ser también de, digamos, de personas con sabiduría cercanas a este, fuentes de saber. Pero particularmente en el poema, busca a los dioses y a los seres míticos como fuente de información. Aquí también lo podemos ver reflejado a lo largo de la historia, cómo la religión o en textos bíblicos las personas llegan y los consultan como fuente de referencia para, digamos, vivencias personales, para construir valores, principios, dar significado a partir de este. Entonces, a través de estas interacciones, este va adquiriendo una comprensión más profunda de lo que viene a ser la condición humana, estos aspectos que, ¿por qué estoy aquí, en este momento, en este lugar? Si bien son algunas de las preguntas que se podía hacer este rey en el poema. Ahora hablemos de la naturaleza de los dioses. Estas son las cosas que se asemejan en este poema, porque en todas las digamos, creencias en todas las culturas y sus creencias tienen un dios, un héroe, como lo explicábamos en la anterior clase, que viene a cumplir unas funciones o en el cual el individuo se va a ver identificado a lo largo del tiempo. Los dioses antropomórficos, ¿a qué nos referimos con esto? El antropomorficismo era identificado por lo menos en las culturas egipcias que eran cabezas de animales y cuerpos de seres humanos, o partes de animales híbridos con cuerpos de seres humanos. Entonces, en este poema, los dioses de Gilgamesh son representados como seres poderosos, pero también caprichosos y con limitaciones. ¿Y qué entendemos aquí? Como que la limitación era como que se mataban entre sí, eran los únicos que podían matarse, y que también eran dioses castigadores. Y la relación entre los dioses y los seres humanos en esta interacción es que es compleja y ambivalente, que pueden otorgar dones y también infligir castigos, que era lo que mencionábamos, como que todo, todo tiene una consecuencia, una virtud y una consecuencia, un beneficio y una consecuencia. Ahora, hablando sobre otro aspecto que aparece en este poema, que es el ciclo de la vida y de la muerte. Todos los seres humanos atraviesan este ciclo. Si bien la teoría nos dice nacemos, nos desarrollamos, crecemos y fallecemos. Digamos que sería el ciclo natural. Otro ciclo es nacemos, crecemos, estudiamos, conseguimos pareja, trabajamos, sea como sea diverso eso, como que digamos un orden eh, llegamos a la vejez y fallecemos. Si fuese eso un ciclo natural, bien sabemos que este no se cumple en ocasiones de esta misma manera, porque puede haber enfermedad, pueden haber tragedias, esta serie de cosas. Aquí se menciona como un diluvio universal. En la historia, incluida en el poema, es una alegoría al ciclo de la vida y la muerte. Em, lo único que es, digamos, sobreviviente a este diluvio es que representa la inmortalidad, que sobrevive una sola persona, un solo hombre, pero también la soledad que carga de la memoria. O sea, imagínense una persona sola, abstraída en el mundo, cómo se va a ver, ¿no? Este aspecto de cara a la soledad, los aspectos solitarios del individuo, cómo los va atravesando. Fíjense cómo vamos identificando tanto un aspecto de una historia, de un poema, cómo lo podemos ir contrastando con un hecho real de cada individuo, cómo se asemeja, cómo se refleja. Y el aspecto de la finitud. Como bien mencionábamos, es como todo tiene un inicio, un desarrollo y un fin. Y muchas veces, dependiendo del tema o la circunstancia, tiene un inicio y un fin. Y con esta aceptación de este hecho, al final del viaje, Gilgamesh acepta la finitud de la vida y se dedica a construir un legado duradero, o sea, como que se da cuenta de que, epa, no soy eterno, no soy infinito, soy un rey con riquezas
y empieza a darle sentido a su vida a través de cómo voy a dejar un legado, o sea, adquiere un propósito y un sentido para su vida. Otro aspecto que podemos observar aquí de esto es la angustia. Ay, un segundito. Ajá. La angustia existencial y la búsqueda de la inmortalidad, el temor a la muerte. Aquí Gilgamesh, viéndose un rey poderoso, se ve confrontado con la finitud de la vida tras la muerte de su amigo. Esto era un aspecto que abordamos anteriormente. Eh, el temor a la muerte viene cuando la tienes cerca, como que es un llamado de conciencia a esta realidad. Y él pudo verlo desde cerca. Y el deseo profundo de esto de que, bueno, no, yo tengo poder, tengo riquezas, ¿cómo puedo seguir en este plano sin envejecer, teniendo la misma vitalidad y teniendo los mismos bienes? Por eso él empieza su viaje y empieza a descubrir como la complejidad de esta, digamos, de esta condición humana, de que sí, nos vamos envejeciendo con el tiempo, nos vamos deteriorando, es como un darse cuenta progresivo y la búsqueda del significado a través de sus viajes y experiencias, que iba adquiriendo más información, que iba entendiendo más aspectos de su vida y todo esto va en una construcción y relación de todas sus ideas. Las experiencias, el propósito de su vida, qué implica el poder y la gloria. Y por eso al final él terminó como diciendo o creando un propósito y un sentido, dejando un legado a través de esto. Imagínense que lo hubiese hecho desde el principio, la sabiduría que hubiese agarrado. La amistad y la pérdida, como bien dijimos, la relación con Enkidu, la amistad que él tenía, que era un que es un eje central en este tema, el apoyo, lo que vemos, el dolor de la pérdida, de cómo nos apoyamos con las personas cercanas que tenemos, y el duelo y la transformación, que entendemos a partir de la pérdida, en quienes nos convertimos a través de esto. En la muerte podemos ver un punto de inflexión en este aspecto, en quién, o sea, quién debe aprender a lidiar con el dolor y la pérdida. Esto es algo que se ve no solo en la muerte de alguien, sino puede ser en la pérdida de un trabajo, en cerrar amistades, en cerrar relaciones de pareja, y pueden ser simbolismos más que una pérdida material, que significa como un duelo. A partir de esto que me ocurrió, voy creando un significado a través de esta experiencia. Hablemos un poco de la naturaleza humana en este aspecto de este poema. Como bien lo describe, podemos resaltar como la dualidad del ser humano, que viene representado Gilgamesh en este aspecto, como va representado un personaje complejo en sus virtudes y sus defectos, lo poderoso que se convertía y lo que vio que era impulsivo y arrogante, como estas etapas, estas primeras etapas de puede ser adolescencia, de adultez temprana, que se ve así todo poderoso, que lo puede conseguir todo como la inmortalidad. Y la búsqueda de un equilibrio después de una pérdida, o sea, como un evento significativo puede lograr que este individuo vaya adquiriendo otro tipo de conciencia a partir de la pérdida y de la búsqueda de respuestas a esas preguntas que se le vino por un evento, que fue la pérdida de Enkidu. Y a lo largo de este poema podemos encontrar un equilibrio entre sus impulsos y sus responsabilidades como rey, porque tenía responsabilidades al dirigir a su pueblo. Y todo esto se ve manifestado o evidenciado en esta, digamos, en este poema que tiene tanta relevancia. Y bien, tenemos la sabiduría y la aceptación como proceso cíclico, porque no vamos de atrás hacia adelante ni saltando. Aquí él empezó a adquirir una sabiduría y aceptar las condiciones o eventos y situaciones de su propia existencia. La importancia del conocimiento, adquirir información, educarse, letrarse, leer,
adquirir consejos de personas referentes o, bueno, hay una cosa que dicen que hasta como mal ejemplo sirve una persona, hasta de mal ejemplo sirve. Y Gilgamesh aprende de sus experiencias y de los consejos de otros personajes como Siduri y Utnapishtim. Se pronuncia como raro, pero también a través de la intervención de estos dioses, de cómo hacían entradas y podían representar aquel dote de información, de respuestas que va contrastando con sus aspectos personales inherentes a su condición de rey, teniendo en cuenta que no era inmortal y lo que sí tenía era poder y una gran responsabilidad. Y viene con eso la aceptación de la mortalidad. Al final aceptó su condición de ser humano y se enfoca en construir un legado. Es como después del tiempo o al final del poema encontró un propósito y un sentido. En psicología del desarrollo vemos en una de las etapas, en la adultez sería tardía, un poquito entrando en la media, al finalizar la media, vemos que el individuo o el ser humano necesita encontrar o desarrollar propósitos para dar sentido a su vida, porque si bien va cumpliendo los ciclos, como digamos, desarrollarse, estudiar, trabajar, tener parejas, tener hijos, y llega una etapa en la vida en que ya ha cumplido muchas cosas que, digamos, el ciclo de la vida dicta, ciclo social, el ciclo cultural y si les ha cumplido a totalidad. Entonces, ¿qué sucede cuando llega a estas etapas de vida? Se encuentra como sin propósito y sin sentido. Por eso habla mucho del hecho de cultivar relaciones sociales, interpersonales, familiares, laborales, cosas que den propósito y sentido, actividades que sean nutricias para estos individuos, o sea, en estas etapas de vida, en esas etapas evolutivas o de desarrollo, como encontrar actividades que los satisfagan y les hagan sentir que están aportando o que les está aportando. Si es en ambos sentidos, genial. Y hablemos de la relación en el aspecto psicológico, que todas las láminas y todos los aspectos relevantes del poema han sido como relacionados al área psicológica. Pero aquí vamos a contrastarlo un poco más hacia algunas teorías y aspectos relevantes, con la psicología moderna, obviamente. Aquí podemos encontrar la teoría del apego, como la amistad de Gilgamesh y Enkidu puede ser analizada a través de estas teorías, de cómo sustento mis emociones a través de mis relaciones con mis seres queridos. Y encontramos que en las teorías de apego tenemos el apego seguro, evitativo, ansioso, cómo entendemos y cómo nos desarrollamos, porque las teorías del apego es cómo me comporto en base a las emociones de mis interacciones con las personas, sociales o relacionales, de mis seres cercanos o significativas. Y cómo a través de estas yo voy a comportarme. Si bien esta teoría dice que no es algo que yo no pueda modificar, porque son patrones de comportamiento que yo puedo modificar. Digamos, de un apego evitativo o ansioso o mixto, lo puedo llevar a un apego seguro, porque son determinadas conductas de comportamiento. Y esto se puede ver inmerso aquí en esto, de cómo va confrontando en este caso Gilgamesh la finitud de la vida tras la muerte del amigo, su búsqueda de la planta inmortal y que revela ese profundo miedo a la muerte y su deseo de trascenderla, como la búsqueda de significado que aquí hablamos. Podemos ver la psicología del duelo, que a través de la muerte de este personaje él reacciona y ilustran todas las etapas de duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación o tristeza. En ese caso, depresión ya sería patológico, la patología como tal. Tenemos la psicología humanista inmersa también en esta historia, donde vemos la búsqueda de significado y autorrealización.
de Gilgamesh, donde se alinea con los principios de la psicología humanista, donde enfatiza el potencial del ser humano y de la felicidad. Por eso decíamos que él va a trascender su vida y encontró propósito y sentido a través de transmitir o generar, eh, digamos, conocimiento a través del tiempo para hacer algo con eso que adquirió. ¿Y qué se podría hacer? Compartir información, aportar a otra persona. Son cosas que pueden dar significado o perpetuar de alguna manera, dejar una huella en un buen sentido, para en este caso este poema. Y tenemos la psicología analítica o psicoanálisis a través de los símbolos y arquetipos. Estos pueden ser interpretados desde una perspectiva junguiana que busca comprender la psique a través de los mitos y los sueños. En el poema vemos cómo a este se le empiezan a revelar y podemos ver identificaciones que son generales, que pueden ser símbolos que los vemos en diferentes culturas, como el duelo, la transformación, la vida, la muerte, los dioses, el heroísmo, la naturaleza humana, la dualidad, la búsqueda del equilibrio, la sabiduría, la búsqueda de la sabiduría, la aceptación de los hechos importantes de la vida del ser humano. Y todo esto se ve enmarcado en este poema, a través de que podemos entender como un análisis y una representación a través de, digamos, los mitos, los sueños que se vienen reflejados en el poema, en el poema. Y para hacer así como aspectos relevantes, ya hablamos de la amistad, la pérdida, la dualidad del ser humano, que es presentado como un personaje complejo con virtudes y defectos, que más que humanizar ese aspecto, integrar esas dos perspectivas y que aparte de ser poderoso también puede ser arrogante e impulsivo, que esto se puede moderar porque hay cosas innatas y hay cosas que se pueden adquirir y modificar en el tiempo. La sabiduría y la aceptación y la aceptación de la mortalidad. Este cuento es sumamente, este poema es sumamente bonito porque puede reflejar todos los aspectos del ser humano con los cuales nos podemos identificar. Quisiera que ustedes pudieran como em, que ustedes pudieran hacer como un resumen de lo que entendieron en la clase a modo de compartir la información. Si vieron algo más que les causó dudas, que pueden aportar al grupo, porque a través de compartir lo que he aprendido puedo fijar mejor los conocimientos. Y queda pendiente de la primera clase, creo que mencioné que hiciéramos esa misma retroalimentación para que queden los conocimientos, para que los puedan compartir, los puedan debatir, porque esa es la función también de este grupo, no solo en la presencialidad que lo podamos hacer, sino que también lo podamos llevar de esta forma online. Cuando nos veamos presencialmente, también puede hacer esa función el grupo de WhatsApp. Bueno, muchachos, hasta aquí quedó la clase de esta semana. Quedo pendiente antes de la siguiente clase podamos desarrollar, como dije, el aspecto que queda pendiente, que son de los fenómenos psíquicos, como sueños, actos fallidos, chistes, síntomas y lecciones complementarias. Ya sabemos cómo nos vamos a desarrollar y tenemos antes del viernes de la próxima semana enviar estos videos. Van a ser dos videos. Van a dividirse en dos grupos. Cada uno puede abordar un aspecto, no muy largo, no tiene que ser largo el video. Lo resumen, que cada uno hable un aspecto relevante, que lo puedan abordar o pueden poner a 5 personas a ser voceros de este video y que salgan las otras personas atrás. Eso también lo pueden hacer. Y ustedes pueden desarrollar esta temática de esta unidad para hacer otra forma didáctica y desarrollar esta unidad.
La pueden enviar por el grupo del WhatsApp a través de un link que yo revisaré para seguir con la semana siguiente, que es Introducción a la mitología griega y mecanismos psíquicos de defensa. Aquí entraríamos con lecturas Teogonia de Hesiodo, así. Y el yo y los mecanismos de defensa de Anna Freud. Entonces, muchachos, estamos pendientes para abordar la temática. Espero tengan un excelente día y nos vemos en un próximo encuentro.